De todos nos gusta recibir regalos. Pero esos regalos son regalos que pasan, que tienen caducidad, que son temporales. Pero el regalo que Dios nos da a través de Cristo, su gracia, es eterno. Un regalo que tiene sabor a eternidad. Un regalo que solamente Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo, al cual tenemos ahora, al cual adoramos, al cual servimos, al cual seguimos y al que le brindamos todo, porque Él se merece todo, porque Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Ese lugar nos correspondía a nosotros y Jesús quiso ir por su amor por cada uno de nosotros. Y ahí en la cruz dio su vida para que todos nosotros podamos ser salvos. Y en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Y por qué dice no por obras? Pues precisamente porque no hay obra humana que pueda superar la obra de Jesús en la cruz. No existe nada que pueda superar ese sacrificio grande que Jesús hizo al ir a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Es por eso que el Señor dice que no es por obras, para que nosotros no nos gloriemos y digamos, sí, he obtenido la salvación porque le ayudé a tal persona, porque le di a fulano, a sultano, a mengano. No, no es por obras. Es por la gracia de Dios que podemos tener acceso directo a la presencia del Padre. ¡Qué bendición! La verdad es que me llena de alegría saber que que el pueblo de Dios, que el remanente es grande. Es por eso que aún la venida del Señor no está cerca, porque hay un remanente fiel que está orando, que está pidiendo, que está clamando y que aún está trabajando para que muchos puedan obtener la salvación a través de Cristo. Y somos nosotros los que ya hemos recibido los portadores del mensaje para que aquellos que aún se resisten por nuestro testimonio, por nuestras actitudes, puedan venir al conocimiento de ese Cristo que vive en nosotros y que podrá vivir también en todos aquellos a los cuales les llevemos el mensaje vivo y grandioso de la salvación. Entonces, hermanos, Dios, en su amor infinito por la humanidad, envió a Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Fíjense que Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios se manifestó en Jesús para que viniendo aquí a la tierra nos la diera a nosotros para disfrutar de lo maravilloso que es vivir en la gracia de Dios. Es por eso que podemos soportar muchas cosas. Es por eso que podemos vivir la vida sin preocuparnos de nada, porque la gracia de Dios es la que obra en nuestras vidas para tener precisamente el fruto del Espíritu en nuestras vidas y poder así aguantar con firmeza todo lo que venga, todo lo que pase, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene cada día. Qué bendición poder tener esa gracia maravillosa de Dios a través de Cristo. Qué maravilloso es poder sentir la presencia de Dios viva en nuestra vida, en nuestro corazón,
en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro país, en el universo entero, la gracia de Dios se manifiesta porque hay un remanente fiel en todo el mundo que está predicando la palabra, que está hablando de la gracia del Señor, precisamente para que todos podamos vivir en esa gracia, siempre protegidos eternamente por el Señor. Protegidos individualmente, protegidos familiarmente, protegidos a nivel de país, protegidos de tantas cosas. Hemos tenido o estamos todavía viviendo lo maravilloso que es ser protegido por la gracia de Dios. El COVID. ¿Cuántas personas han partido? Y gracias a Dios que nosotros todavía seguimos y que nada nos ha tocado. ¿Y por qué? Porque las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son reales, no es nomás simplemente por decirlas. Jesús no decía las promesas así por decirlas, por hablarlas, como nosotros muchas veces prometemos y no cumplimos. Dios no, Dios lo que dice lo cumple. Y si Él dijo que a tu lado, a tu derecha caerían 10,000 y a tu lado 1,000, pero a ti nada te pasaría, es verdad. Y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, porque la gracia de Dios es la que nos blinda totalmente para poder vivir la vida en esta tierra con la protección total de Dios. Es por eso que cuando salimos de nuestro hogar y cuando volvemos, tenemos que darle gracias a Dios. Cuando nos vamos al trabajo y llegamos del trabajo, démosle gracias a Dios porque nos cuidó, porque cuidó nuestra familia, porque cuidó nuestro país, porque cuidó nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo y porque realmente la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vamos, donde quiera que estemos. ¡Qué bendición! Y a veces renegamos, a veces nos enfadamos, a veces decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Y nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que ocasionamos esos problemas. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en Dios a veces declina. Y es ahí donde fallamos. Es ahí donde nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Y no solamente nos pasa a nosotros, les pasaba a los grandes hombres de la Biblia. Y a uno de ellos era Pablo. En 2 Corintios 12, 9, 10. Pablo seguramente, me imagino, como todos nosotros, pasamos situaciones muy difíciles. A veces somos atacados, somos ultrajados, somos insultados, somos un fin de cosas. Rechazados, despreciados, humillados. Y decimos, ¿pero qué pasa? Pero no nos olvidemos que Jesús no nos prometió una vida color de rosa, de ninguna manera. Y todo aquel que te diga que tienes a Cristo, pues ya todo se acabó, todo. No, es mentira. Es cuando más problemas vamos a tener, es cuando más ataques vamos a tener, porque el enemigo está siempre trabajando. Dios trabaja 24 horas en nuestra vida, el enemigo trabaja 25 horas. Imagínense, con el fin de ganar adictos para él, trabaja más que todos nosotros. Como muchos de nosotros a veces nos matamos trabajando. Entonces, Pablo seguramente, como todos nosotros, reaccionaba y lloraba y decía, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Y seguramente le reclamó al Señor y el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagínense, sobre nuestras debilidades reposa el poder de Cristo. Y ese poder es el que nos permite soportar con alegría y con gozo todo lo que venga. Lo bueno y lo malo lo soportamos porque tenemos el poder de Cristo reposado sobre nosotros. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Imagínense ustedes esa bendición tan grande de poder gozarnos en los problemas que vengan, en las situaciones difíciles que aparezcan, alegrarnos y decir, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece.
Qué bendición tan grande tener a Cristo, porque teniendo a Cristo lo sabemos todo y viviendo en medio de situaciones adversas, vemos la mano de Dios que nos levanta y nos lleva al triunfo, a la victoria. La gracia de Dios nos libera de todo lo malo. Y todo lo que digan de nosotros, todo lo que pasa, nos resbala. Porque la gracia de Dios nos brinda. Pueden venir ataques, pero a veces yo me lo imagino al Señor Jesús en nuestro corazón ahí, que ve que vienen ataques y Él está ahí, como una raqueta, ¿no? Una raqueta de tenis, sacando, no dejando que entre en nuestro corazón todo aquello nocivo que trate de dañarnos. A veces nos levantamos desganados, a veces no tenemos ganas de hacer nada. Y ahí es donde vemos la gracia de Dios sobre nosotros, que nos ayuda a levantarnos, que nos ayuda a empezar la jornada. Porque cada día tiene su propio afán, dice la palabra de Dios. Y es verdad. Ya no podemos pensar en mañana, en ayer o en mañana. Tenemos que vivir el hoy. Y la gracia de Dios es la que nos permite vivir ese día con alegría, con gozo, con fuerzas, porque la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas es la que nos fortalece para empezar el día con gozo, con alegría, a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Hoy vemos por el mundo que están anunciando la Tercera Guerra Mundial, que ya Rusia se agarra con China, que ya Estados Unidos con Rusia, perdón, que Israel, que un sinfín de cosas. Es cierto, es bíblico, la Biblia dice que vendrán rumores, pero son rumores de guerra, todavía no hay nada. No nos olvidemos que nadie aquí en la tierra tiene poder para hacer lo que le dé la gana, si Dios no lo permite. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control absoluto de todo. Así que no nos dejemos engañar por la gente que a veces causa pánico. Ahorita Internet hablan tanta cosa que es mejor apagarlo. Es mejor irse a la palabra de Dios y ver las promesas de Dios que son verdaderas y que nos ayudan a vivir la vida de una manera totalmente feliz y sin darnos y sin hacernos problemas. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16 que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren ustedes, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando nos encontramos acorralados por los problemas, cuando nos encontramos quizás en situaciones que a veces ni las esperamos, que ni las buscamos, pero que a nosotros nos buscan, en ese momento es cuando nos debemos acercar al trono de la gracia, a orar, a decirle, Señor, te presento esto, ayúdame, sácame de este problema. Y Dios se complace en bendecirnos cuando le obedecemos. Y para obtener precisamente y hallar la gracia de Dios para el oportuno socorro, tenemos que tener el corazón limpio. En Mateo 5:8 dice, no está ahí, pero dice, bienaventurados el limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros tenemos el corazón limpio, la gracia de Dios nos invade, nos inunda y nos permite vivir la vida a plenitud en su presencia. Y estamos totalmente protegidos ante las hechanzas del enemigo, ante las cosas que aparecen y que realmente tratan de ocasionarnos problemas, tanto individualmente como familiarmente y a nivel de país también. Santiago 4:6. Bien lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Qué bendición! Y acuérdense que el que nos ha enseñado a que debemos ser mansos y humildes es Jesús. Y si tú sigues a Jesús, pues vas a llevar la vida tal como Jesús quiere que la vivamos. Y en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es la que nos da descanso. La humildad es la que nos abre las puertas en cualquier parte. La humildad es la que nos abre la puerta de los cielos y de allá llueven las bendiciones. Y nosotros que seguimos a Jesús, aprendemos de Él a ser mansos y humildes. Y esa vida nos permite vivirla sin ninguna complicación, solamente confiando en el poder de Dios. Por eso es que la gracia de Dios es el regalo más hermoso que podemos recibir en nuestras vidas. Y vamos a Hebreos 4:16. La gracia de Dios, como le digo, hay que cuidarla. La gracia de Dios es la que nos permite tratar bien a los demás. La gracia de Dios es la que nos permite vivir en armonía con los demás. La gracia de Dios nos permite pedir perdón a los demás. La gracia de Dios nos permite perdonar. La gracia de Dios nos permite recibir muchas veces un golpe en la mejilla y no decir nada. La gracia de Dios es la que nos permite llevar la carga de los demás sin decir absolutamente nada, solamente por obediencia a Dios. Pero también debemos tener cuidado, como dice Hebreos 4:16, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Debemos tener mucho cuidado con la gracia de Dios. Debemos cuidar la gracia de Dios en nuestras vidas, porque esa gracia es la que podrá llevar a otros al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de Cristo. Y si hay una raíz de amargura, puede ser un problema para que muchos sean contaminados por tu amargura, sean contaminados por tu egoísmo, por tu enojo, por tu rabia, por tu envidia, por tus celos, por tu soberbia. Entonces, Pablo nos exhorta a que cuidemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es peligroso que por esa gracia de Dios, que no la sabemos llevar en nuestra vida, podamos contaminar a otros. Así que, hermanos queridos, cuidemos la gracia de Dios. Sirvamos sin mirar a quién. Entonces, la gracia de Dios es tan maravillosa que nos permite vivir la vida, como les decía, sin complicaciones, confiando en Dios, esperando en Él, tranquilamente, porque las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios se cumplen en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. A veces nosotros nos esperamos porque hemos recibido una promesa de Dios y decimos, pero ¿por qué no se cumple esa promesa? Dios tiene el momento preciso y Dios nunca te va a fallar y Dios nunca llega antes y después, llega en el momento preciso. Lo importante es que nosotros aprovechemos bien el tiempo, que leamos la palabra de Dios, que oremos. A mí me gusta orar, pero no soy un hombre así de oración, de decir que oro 3, 4 horas, no. ¿Para qué voy a mentir? Oro lo necesario. Pero una cosa importante que hago es que todo el día, en el momento que menos lo espero, estoy orando por algo, por alguien. Y eso es una bendición. Poder estar en comunión con Dios a cada momento. A veces nosotros nos ponemos reglas para la oración y no es así. Todas las cosas hay que hacerlas de corazón y no por obligación. Y como le decía, es importante que vivamos la vida, que nos ayudemos unos a otros, que nos demos la mano, que vivamos la vida a plenitud de su presencia. Es muy importante que crezcamos en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18. Para poder nosotros vivir la vida como debemos vivirla, debemos aprender de la palabra de Dios. Debemos imitar a esos grandes hombres de la Biblia que siempre, por más que pasaron situaciones difíciles, siempre salieron en triunfo. Yo no he visto jamás que un siervo de Dios que haya obedecido a Dios haya fracasado. No, todos han ido a la victoria siempre. Es por eso que, hermanos queridos, sepamos amar ese regalo de Dios que es la gracia. A veces lloramos, no porque seamos débiles, sino porque llevamos mucho tiempo siendo fuertes. Y eso lo sabe solo Dios. Y no nos olvidemos que la gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Dios nos ha dado esa gracia para que podamos vivir bajo la gracia de Dios. Y es por fe. Así que, hermanos queridos, dependamos de Dios todo el tiempo. Y sepamos vivir en la gracia de Dios. Y sepamos hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero es la gracia de Dios la que nos ayuda a soportar todos esos momentos con gozo y alegría, porque sabemos que esta leve tribulación no nos hará daño porque el Señor está con nosotros. Él nos acompaña todo tiempo. Él lo prometió y Él lo cumple. Es por eso que esta noche todos debemos vivir en la gracia de Dios. Debemos recibir la gracia de Dios y debemos compartirla siempre. No debemos dejar que nada nos dañe. No debemos dejar que nada perturbe la paz que Dios nos ha dado. La gracia de Dios nos ayuda a vivir la vida de una manera que podemos ver a los demás con el mismo amor que Cristo nos dio desde la cruz cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no nos olvidemos que Dios le dio la espalda a Jesús 3 horas para que nosotros podamos vivir eternamente bajo la gracia de Dios. Y estoy seguro que cuando nosotros sepamos agradecer a Dios por esa gracia que nos ha dado, es muy importante que la vida la vivamos con gozo, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos, y que todos puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios, que todos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como Pedro nos dice. Es muy importante que nosotros seamos portadores de ese mensaje, pero no un mensaje de boca, sino un mensaje de corazón, que lo estemos aplicando en nuestra vida, que lo estemos viviendo. Es tan hermoso recibir la gracia de Dios y compartirla con los demás. El Señor decía, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y también dijo, con los otros, con aquellos que aún se resisten a creer, con aquellos que todavía no creen que la gracia de Dios es viva, porque Cristo vive y reina para siempre. Por eso nosotros, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que vivimos ya para el Señor, los que servimos al Señor, el mensaje nuestro hoy en día tiene que ser de la gracia de Dios, de la salvación por gracia, para que todos aquellos puedan desprenderse de aquellas enseñanzas antiguas donde les decían que solamente era por obras,
dando esto o aquello, que podíamos ser salvos. Que teníamos que comprar nuestra salvación. Y no es así, porque Cristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Así que sepamos apreciar lo que el Señor ha hecho. Doy la gloria y la honra a Dios por la vida de cada uno de ustedes, la congregación. Doy la gloria y la honra a Dios por la vida de nuestros pastores, que día a día se preocupan por cada uno de nosotros. Doy la gloria y la honra a Dios por las familias que se congregan y que van con esa actitud de recibir el mensaje vivo de un Dios vivo que cambia vida y que cambiará corazones, corazones de piedra por corazones de carne. Y doy la gloria y la honra a Dios porque estamos firmes, sin dudar de un instante, de que el poder de Dios es el que cambia la vida y el que convence de todo es el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, que esta noche podamos dormir todos bajo la gracia de Dios y que todos podamos contarle a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a todos los que conozcamos, amistades, que la gracia de Dios está para todos ellos y que es fácil recibirla y en ese momento presentarles el Evangelio de Cristo para que todos puedan venir y recibir a Cristo como Señor y Salvador, como nosotros lo recibimos un día. Así que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, y que para Él sea la gloria, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar. Amado Dios, gracias. Gracias por este momento maravilloso y gracias porque sea, Señor, que todos nosotros, los que estamos aquí reunidos, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, te alabamos y te glorificamos y te damos la gloria y la honra, te agradecemos, porque por tu gracia, Señor, somos lo que somos, vivimos lo que vivimos y estaremos contigo allá en la eternidad para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén.